Hoy hablaremos de una de las principales aplicaciones que existe hoy en día para generar energías amigables. ¿Mm? Eh, los paneles solares han sido un boom en los últimos años debido a que pues, es un tipo de energía que no contamina y que bueno, aunque no se ve la inversión a corto plazo, se puede ver la inversión a mediano o largo, no pagar de nuevo un recibo de electricidad, ¿verdad? Una compañía, sino que desde su casa usted genera su propia energía eléctrica. El panel solar oculta un principio físico, un premio Nobel, ¿okay? De hace más de 100 años, y el fenómeno es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue el premio Nobel, o bueno, fue el tema del premio Nobel que ganó Albert Einstein hace más de 100 años. Y es curioso porque digamos que el efecto fotoeléctrico no fue su trabajo más importante como lo fue la relatividad especial o relatividad general. Pero eh, si se dieran premios Nobel póstumos después de la muerte de la persona, él tendría 5. ¿Okay? Pero bueno, él lo ganó por el efecto fotoeléctrico. Y bueno, resulta que es en ese, el Annus Mirabilis, busquemos la palabra correcta. Busquemos la palabra correcta. Annus Mirabilis, correcto. ¿Okay? En el que a Einstein se le ocurrió la idea de explicar cómo es que la luz puede generar una corriente eléctrica, puede generar electricidad. Bueno, entonces en 1905 sugería una naturaleza cuántica de la luz, una cuantización de la energía, que un amigo suyo, Max Planck, había encontrado antes, pero no le había dado ese carácter formal como nueva teoría, la teoría cuántica, donde va a haber una partícula que compone la luz y se le va a llamar fotones. Es así donde nace la teoría cuántica y el fenómeno de el efecto fotoeléctrico. Bueno, resulta que esto es un circuito básico, ¿verdad? Tenemos dos superficies metálicas y la idea es dejar entrar luz al dispositivo para que la luz pueda llegar a una superficie metálica que se va a llamar el cátodo, causando que los electrones que están sobre el metal sean energizados para que salgan de la superficie metálica y sean atraídos por el ánodo. Los más energéticos llegarán hasta el punto A. La energía cinética máxima con que los electrones salen de A no dependen de la intensidad de la luz. Eso es algo muy curioso. Entonces vean los electroncillos malvados, ¿verdad? Yendo hacia A. Cuando el electrón colisiona con el fotón colisiona con el fotón le da toda su energía a ese electrón y el fotón deja de existir. Eso es por la conservación de energía que ocurre ahí. El electrón es emitido de la superficie C después de recibir esa energía. Si la intensidad de la luz aumenta más fotones caen en la superficie por unidad de tiempo y por lo tanto más electrones son emitidos. Para el efecto fotoeléctrico existe una frecuencia umbral para la luz. Recuerde que la luz está compuesta por colores y cada color va a tener una frecuencia, ¿verdad? La frecuencia mínima del efecto en que el efecto fotoeléctrico puede ocurrir, a eso se le llama frecuencia umbral. Y ya lo vamos a ver con una animación. Este fenómeno definirá una variable llamada función de trabajo,
que es característica de cada metal. Entonces yo tengo sodio, el sodio tiene una función de trabajo que sería la energía necesaria para sacar el electrón de la placa, pero con una velocidad cero. Eso sería una función de trabajo. Los paneles solares están hechos de un material llamado semiconductores. El semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante, dependiendo de factores como campo eléctrico, campo magnético o incluso temperatura. ¿Sí? Vamos a hacer un espacio ahí, antes de seguir. La animación que le decía. ¿Sí? Vea qué interesante. Aquí está llegando luz de un color azul, azulado. Una longitud de onda pequeña y una frecuencia muy alta, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a correrlo hacia, digamos, por ejemplo, a colores celeste, ve qué curioso, ¿verdad? Los fotones aquí, o bueno, perdón, los electrones salen muy rápido, pero conforme yo voy disminuyendo la frecuencia, se mueven un poco más lento, más lento, más lento, ¿verdad? Hasta que llega un punto en que encontramos la frecuencia umbral, ya ahí no ocurre efecto fotoeléctrico. De aquí para acá, la luz que entre con una frecuencia menor a esta, 5,46 para el sodio por 10 a la 14 Hz, no ocurrirá el efecto fotoeléctrico. Qué curioso, ¿verdad? Vamos a volverlo a poner aquí. Ahora vea qué interesante, porque si yo aumento la cantidad de fotones que llegan, llegan, más electrones salen, ¿verdad? De la placa de una para la otra. Y lo curioso es que si yo aumento el voltaje que hay entre esas dos placas por medio de una batería, lo que va a pasar es que, vea, lo que va a pasar es que, bueno, aquí no hay, ¿verdad? Pero si yo aumento el voltaje, aumento más, y aumento más, a los electrones les va a costar salir de la placa. Y vea qué curioso, llega un punto en como que se detienen y regresan. No hay corriente eléctrica. Los electrones no regresan a este punto. Eso es aumentando la diferencia de voltaje entre las dos placas. Muy bien. Bueno, lo que les decía del silicio. Resulta que el silicio es el elemento 14, ¿verdad? De la tabla periódica. Es un no metal y es el segundo elemento más abundante de la Tierra. Si hacemos la configuración electrónica del silicio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p2, estos 4 electrones en la capa más externa, energéticamente hablando, del átomo, son los 4 electrones que van a residir en la banda de valencia. Recuerde que los electrones de valencia son los electrones que pueden unirse con otro átomo. Son los electrones que van a participar en la unión con otro elemento. Entonces el silicio tiene 4 electrones que, por ejemplo, tal vez el boro no tiene, porque el boro solo tiene 3. O el arsénico tiene 5. Tendría uno más, pero lo curioso del silicio es que exactamente al tener 4, tiene la posibilidad de establecer 4 enlaces al mismo tiempo. Y lo vamos a ver acá. A la banda más baja que no está ocupada se le llama banda de conducción. Entonces ahora sí, vean, aquí hice un dibujo. Resulta de que si al semiconductor se le añade una impureza, o sea, otro elemento, el semiconductor se le llama extrínseco y se dice que está dopado. Dopado es meter un señor o un amigo que no debería ir ahí. Las impurezas deben formar parte de la estructura, sustituyendo al átomo de silicio. Entonces, ven, aquí tenemos silicios y ojo un detalle. Este puntito aquí, azul que usted ve, aquí me faltaron 2 puntitos, ve qué curioso.
ese puntito azul que usted ve aquí, ¿verdad? Es de este silicio. Un puntito de este es de silicio, este puntito es de este silicio y este puntito es de este silicio. Si me voy al silicio de arriba, este puntito era el del silicio de abajo y este puntito es el del silicio de arriba. ¿Ok? O sea que cada silicio tiene 4 puntitos. Y el vecino va a tener otros 4 y así sucesivamente. Lo curioso es que si vengo y meto aquí el arsénico, ¿verdad? El arsénico tiene 5 electrones en su cascarón de valencia. Entonces quiere decir que va a haber un electrón, este que está acá, que no va a estar unido químicamente con el silicio. Y eso hace a este señor electrón un electrón libre. Y la idea es que ese electrón libre se mueva por la banda de conducción, que es la banda más baja energéticamente, que no tiene electrones ahí, ¿verdad? A este semiconductor se le llama tipo N, o semiconductor rico en electrones, porque tiene electrones de más. Si al silicio se le dopa con un átomo de boro, por ejemplo, que tiene 3 electrones de valencia en su cascarón, cada átomo dopante compartirá 3 electrones con sus vecinos de silicio. Y lo que va a pasar es que va a faltar un electrón. ¿Ve? Aquí hay un hueco. A esto se le llamará un hueco en la banda de valencia y a este semiconductor se le llama tipo P o semiconductor rico en huecos. Para formar una célula solar o un panel, ¿verdad? Como los que generan electricidad, estos dos tipos de semiconductores están en contacto. En la zona de contacto, extra electrones del tipo N se combinan con los huecos del tipo P. Y cuando ocurre la combinación de un electrón y un hueco, la pérdida de electrones deja iones positivos en el material tipo N y una escasez de huecos deja iones negativos en el material tipo P. Pongámosle así, al no haber un electrón aquí significa de que aquí podríamos decir que esto es parcialmente positivo porque no hay un electrón. ¿Ven? Entonces, al dejar escasez de huecos, deja iones negativos en el material tipo P. Y al haber pérdida de electrones, deja iones positivos en el material tipo N. O sea, hay una migración, ¿verdad? De electrones buscando huecos. Así se crea un campo eléctrico que va a repeler los electrones del tipo N que quieran penetrar la barrera, que se le va a llamar unión PN. Aquí hice un dibujo que habla de esto, ¿verdad? Entonces, aquí está el tipo N, que está lleno de electrones libres. Aquí está el tipo P, que son huecos, los círculos verdes. Y esta es la fase, la unión PN, que es la unión de los dos materiales. Y vea cómo los electrones que están aquí van a ir a buscar un hueco abajo. Pero eso va a provocar que exactamente en esta franja se inviertan los papeles. Aquí va a haber un exceso de carga negativa y aquí va a haber un exceso de carga positiva, repeliendo a que estos electrones quieran meterse en los huecos que tenemos del otro lado. Y eso va a ser muy importante porque cuando llegue la luz, el fotón, ¿verdad? Del efecto fotoeléctrico, va a agarrar un electrón de acá y lo va a hacer libre, lo va a prácticamente arrancar del material para que pueda salir y hacer lo que vimos en la animación anteriormente. El problema del silicio es que solo es capaz de transmitir 1/3 de la energía por la brecha energética de bandas, ya que hay que llevar un electrón desde la banda de valencia a la banda conductora, donde los electrones pueden moverse y transportar electricidad. Los fotones, que pueden llegar a tener más energía que la banda prohibida, por un breve espacio de tiempo. Entonces esos electrones tienen una energía extra, pero solo existen por unos cuantos picosegundos. Y esa energía se pierde en calor. O sea, resulta que con el silicio funciona, pero no es energéticamente rentable, porque solo 1/3 de la energía se aprovecha. ¿Por qué?
porque hay que agarrar los electrones, pasarlos de la banda de valencia a la banda conductora. ¿Ven? Y eso genera una pérdida de energía. Bueno, decirles que actualmente se trabaja un nuevo material de estructura cristalina con elementos inorgánicos como el yodo o el plomo, pero la idea es que el plomo es un material muy importante, muy rico, poco usual, ¿verdad? Pero entonces se le está dando mucho énfasis a los orgánicos. Hay uno que se llama el metilamonio, que es un material capaz de transportar 2/3 de la energía de la luz. Tiene 1/3 de más en cuanto al rendimiento con respecto al silicio. El beneficio estructural es que el panel solar sería más delgado. Y pues bueno, ya los científicos le han puesto un nombre que se llama el perovskites. El silicio, aparte de ser uno de los materiales más abundantes en la Tierra, el segundo, el primero creo que es el oxígeno o el hidrógeno, no me acuerdo cuál de los dos. Habría que buscarlo en San Google. Entonces resulta que una de las aplicaciones que tiene el silicio en la medicina es que se pueden crear, por ejemplo, esferas de sílice en un rango nanométrico que se puedan mover fácilmente en el cuerpo, ¿verdad? Unas bolitas sumamente pequeñas. Y la idea es que sean utilizados para, digamos, como bioseparadores magnéticos, en lo que es la hipotermia de tumores, o diseñar portadores de fármacos, que dentro de él lleve un fármaco y que vaya a cierto lugar específico del cuerpo. Las nanopartículas magnéticas como vectores de administración de fármacos, o sea, que lleven el fármaco donde yo quiero, corazón, pulmones, etc., proporcionan la capacidad de dirigirse a órganos o tejidos del cuerpo, acumular concentraciones o acumular grandes cantidades de esas bolitas chiquititas, ¿verdad? Y se aplique un campo magnético externo y, por ejemplo, libere el fármaco, por ejemplo. Es una de las aplicaciones que se le da al silicio. Bueno, a nivel médico, ¿verdad? El silicio a nivel del cuerpo humano se utiliza para huesos débiles, enfermedades del corazón, Alzheimer, tratamientos de Alzheimer, pérdida de cabello y cura de la piel. Es muy interesante cómo utilizamos el silicio para muchas cosas.